Hola, bienvenidos. En este ejercicio vamos a aprender a imprimir un mensaje que contiene otros tipos de datos y aprenderemos por qué los tipos de datos son tan importantes en C Sharp. Entonces vamos a comenzar con el primer concepto que es ¿qué es un valor literal? Un valor literal es un valor constante que nunca cambia. Previamente habíamos mostrado una cadena literal en la consola de salida. En otras palabras, literalmente queríamos que esa cadena de caracteres alfanuméricos, el cual habíamos escrito, ¿no? Que era hello world y todas las palabras H, E, L, L, O y todo lo demás que viene, se mostrara en la consola de salida. Siempre que utilizamos el tipo de datos de cadena, siempre va a tener un valor alfanumérico, es decir, siempre que utilizamos un valor string, siempre va a tener un valor alfanumérico. Valores que pueden ser, por ejemplo, frases o datos para la presentación, los cuales no se utilizan para hacer cálculos. Entonces vamos a ver qué otros tipos de datos literales se pueden imprimir en la salida, en la terminal. Entonces vamos a imprimir los diferentes tipos de datos. Vamos a pasar al siguiente tema, imprimir diferentes tipos de datos literales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay muchos tipos de datos en C Sharp, pero a medida que se empieza a trabajar, solo se necesitan conocer unos 5 o 6 tipos de datos, ya que estos abarcan la mayoría de los escenarios. Entonces, vamos a mostrar una instancia literal de los tipos de datos de salida, de por lo menos esos 5 o 6 datos básicos. Ya más adelante, a lo largo que vayamos progresando, aprenderemos muchos más tipos de datos. Entonces, vamos con el primer tipo de dato que podemos aprender, que es los literales de carácter o los datos literales de carácter. Es decir, letras o números individuales. Entonces, vamos a marcar el título, uso de literales de carácter. Si solo queremos utilizar un carácter alfanumérico e imprimirlo en la pantalla, podemos crear un tipo de literal o un string que se llama char. Hacemos esto rodeando un carácter alfanumérico entre comillas simples. El término char es la forma corta de referirse a la expresión character o carácter en español. En C Sharp, ese tipo de datos se denominan oficialmente char, pero se conoce con frecuencia como character o carácter. Entonces vamos a agregar la siguiente línea de código para dar un ejemplo. ¿De acuerdo? Podemos escribir entonces console write line, abrimos paréntesis y ahora ya no es dobles comillas, sino comillas simples. Vamos a escribir, por ejemplo, A. Comilla simple, cierra paréntesis, punto y coma. Otro ejemplo, console write line, abre paréntesis. Por ejemplo, vamos con, no, para hacerlo simple, ¿no? B, comilla simple, cierra, punto y coma. Vamos con el siguiente. Utilicemos el autocompletado, console write line, C, y también, como decíamos, son datos alfanuméricos. Entonces también podríamos
hacer pasar un número que no vamos a utilizarlo como número como tal para calcular, sino simplemente un carácter simple que queremos mostrar. Podemos decir, por ejemplo, 1, comillas simples, cierra, punto y coma. Y lo mismo, console.writeLine 2 o console.writeLine 3 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a mostrarlo en la terminal. Aquí está cargando. Y aquí lo tenemos. A, B, C, 1, 2, 3. Entonces, si queremos imprimir en la terminal valores alfanuméricos individuales, podemos utilizar o se reconocen realmente como char, characters. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de dato que acabamos de mostrar aquí. ¿Qué otro tipo de dato podemos encontrarnos o cómo podemos describir este tipo de dato que acabamos de mostrar? Podemos observar que se introdujo la letra, en este caso, la letra A, B, C y también los números 1, 2, 3. Y esta estaba rodeada de comillas simples. Las comillas simples crean un literal de carácter, un literal char. Hay que recordar que el uso de comillas dobles es para crear un string, que es uno de los tipos de datos. Ahora vamos a mostrar lo siguiente. Si ya habíamos dicho que las comillas dobles son solamente para los valores string, que serían como para, podemos decir, palabras escritas o frases alfanuméricas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo, como lo habíamos visto anteriormente, console.writeLine, comillas simples, hello world, hola mundo, comilla simple, paréntesis, punto y coma. ¿Qué tenemos aquí? Ya nos empieza a marcar un error, ¿lo ven? Y aquí en problemas, demasiados caracteres en este carácter literal. Nosotros que ya sabemos la sintaxis de este tipo de códigos, sabemos que realmente el error que nos quiere decir es que esta frase no debería estar con comillas simples, sino que debería estar con comillas dobles. ¿De acuerdo? Aquí lo eliminamos. Entonces, como pudimos observar, las comillas simples que rodeaban la palabra Hello World, cuando se usan comillas simples, el compilador de C estaba esperando que solamente se pusiera un solo carácter. Sin embargo, en este caso se usó la sintaxis literal de caracteres, pero en su lugar se proporcionaron 12 caracteres. Entonces, al igual que en el tipo de dato string se usa, al igual que en el tipo de dato string, en char siempre se tiene que utilizar un único carácter alfanumérico para la presentación, no para el cálculo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente tipo de dato, que son, por ejemplo, el uso de literales enteros. Vamos aquí y a explicar un poco en qué consiste eso. Y va así. Si se desea mostrar un valor numérico entero, sin fracciones, en la consola de salida se puede usar un literal int,
integer. Es algo corto, que es la frase corta o la versión corta de decir integer, en español, entero. Que se puede reconocer, o lo habíamos reconocido esa expresión cuando estudiamos matemáticas. En C#, este tipo de datos se denominan oficialmente int, pero se conoce con frecuencia como enteros, integers. Un int literal no requiere ningún otro operador como el string o el char. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros queremos poner números que son para operar, no requieren que le pongamos otros operadores como las comillas dobles o las comillas simples. Vamos a presentarlo aquí. Vamos a escribir entonces acá console write line, abre paréntesis, y escribimos 1, 2, 3. Cierra, punto y coma. Vamos a escribir otros valores acá. Por ejemplo, console punto write line, una cifra más pequeña como 42, punto y coma. Otro valor, por ejemplo, console write line, abre 2025, punto y coma. Y otro valor, ¿no? Console punto write line. Vamos con otro valor. ¿Qué tal? 10.000. Aquí. Cierra paréntesis, punto y coma. Vamos a dar aquí en correr. Está compilando y observen, aquí están 1, 2, 3, 42, 2025 y 10.000. ¿Qué nos muestra esto? Entonces, que para poder mostrar valores literales enteros como valores numéricos, estos se hacen sin operadores, ¿de acuerdo? Y mostrando números enteros es simplemente ponerlos dentro del paréntesis y colocar el número entero. No requieren los otros operadores como lo hemos hecho acá arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero presentar números enteros, sino que yo quiero mostrar números decimales? ¿De acuerdo? Para eso vamos a encontrar otro tipo de dato que se llaman los literales de punto flotante, que de hecho aquí ya lo está autocompletando. Vamos a ver, aquí está. Uso de literales de uso flotante. Uso de literales de uso flotante. Entonces, ¿qué significa eso? Serían los valores decimales, ¿no? Un número de punto flotante, o en inglés la expresión que vamos a escuchar es, por ejemplo, float. Sería un número de uso flotante es un número que contiene un decimal. Por ejemplo, 3.14, 1.59. En C# se admiten tres tipos de datos para representar números decimales. Tenemos float, double y decimal. Cada tipo admite distintos grados de precisión, es decir, cuántos números se pueden mostrar o admitir después del punto o la coma. Entonces, por ejemplo, para los float es una precisión entre 6 a 9 dígitos después del punto o la coma. Para los double es una precisión de 15 a 17 dígitos después del punto o la coma. Mientras que para los decimales es una precisión de 28 a 29 dígitos después del punto o la coma. Aquí
la precisión refleja el número de dígitos después del punto decimal que son exactos. Entonces vamos a agregar la siguiente línea de código en el panel, ¿de acuerdo? Entonces, console.writeLine y vamos a escribir aquí 0.25 y vamos a escribir la siguiente letra, F mayúscula, cierra paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa? Aquí acabamos de crear un valor decimal, o más bien un valor de punto flotante tipo float. Para crear un float se anexa la letra F después del número que hemos escrito. En este contexto, F se denomina como el sufijo literal. Ese sufijo literal, la letra F que nosotros colocamos, indica al compilador que se desea trabajar con un valor del tipo float. Igualmente, en este caso, es indiferente si se utiliza mayúscula o minúscula. Entonces pudimos haber utilizado la F minúscula o la F mayúscula como sufijo literal. Ambas sirven como sufijo literal para float. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Si nosotros presionamos acá la terminal, vamos a ver qué aparece. Aquí está, 0.25, un valor de punto flotante tipo float. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que el float, el tipo de valor float o el tipo de dato es el menos preciso, por lo que es mejor utilizar este tipo de dato para los valores fraccionarios fijos para evitar errores de cálculo inesperados. Ahora vamos a agregar la siguiente línea de código. console.writeLine y vamos a escribir este valor, 2625. 625. Cierra paréntesis, punto y coma. ¿Cuál es el valor que nosotros acabamos de escribir acá? Acabamos de escribir un valor double. Para crear un literal double, simplemente se escribe un número decimal. El compilador tiene como valor predefinido o valor predeterminado el double. Entonces, cuando se escribe un número decimal sin un sufijo literal, el compilador va a entender que es un valor double. ¿De acuerdo? Esa fue la razón por la cual aquí no se escribe ninguna letra, ningún sufijo literal. Vamos a ver aquí qué es lo que nos muestra la terminal. Y ahí lo vemos, 2625. Nuevamente, acabamos de escribir un dato literal de punto flotante del tipo double. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agregar a la consola el siguiente valor. Y es console.writeLine y vamos a escribir este. 1, 6 y vamos a agregar el siguiente sufijo literal, la letra M. Esta vez vamos a escribir la letra M minúscula, punto y coma. ¿Qué fue lo que acabamos de nosotros escribir acá? Nosotros acabamos de escribir el último valor flotante que nos faltaba, que es un valor literal decimal.
Entonces, para poder escribir un valor literal decimal, se anexa la letra M después del número. En este contexto se denomina como M el sufijo literal. El sufijo literal aquí le indica al compilador que desea trabajar con un valor tipo decimal. Y al igual como lo hicimos con el sufijo literal F para float, aquí también es indiferente si es M mayúscula o M minúscula. En este caso lo escribimos con M minúscula para mostrar que es un valor decimal. Vamos entonces a nuevamente mostrarlo en el compilador. Y aquí está, ¿de acuerdo? Aprovechemos que estamos aquí y también vamos a intentar hacer otros ejemplos, ¿no? Entonces, console WriteLine, vamos a hacer otro valor float. Por ejemplo, me imagino, a ver si se puede, 1.56 y vamos a escribir en este caso F minúscula, punto y coma, ¿de acuerdo? Ahora vamos a agregar aquí console.WriteLine y vamos a agregar otro valor double y vamos a escribir el número 1994. Cerramos con punto y coma y vamos a escribir otro valor decimal, console.WriteLine. Vamos a escribir el siguiente valor, que sea un número al azar, ¿no? 56. Vean, por ejemplo, este que nos está autocompletando el sistema, aquí y esta vez con M mayúscula. Vamos a ver qué nos muestra la terminal. Compilando. Y ahí está. 0,25, 1,56, 2625, 1994. Bueno, y así se va mostrando. Perfecto. Entonces ahora que ya vimos este tipo de valor literal, vamos con el siguiente. El siguiente que tenemos en la lista son los valores literales booleanos, que aquí justamente ya se está autocompletando. Uso de literales booleanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los literales booleanos? Si se desea imprimir en la consola un valor que represente ya sea true, verdad, o false, falso, puede utilizarse un literal bool. Así como hemos estado viéndolo en los ejemplos anteriores, el término bool es el diminutivo, la expresión corta para boolean o booleano. En C# se les conoce oficialmente como bool, pero a menudo los desarrolladores usan el término boolean, booleano. Entonces vamos a agregar los siguientes valores en la consola. Console.WriteLine y aquí está, true, cierra paréntesis, punto y coma. Y vamos con el siguiente, console.WriteLine, abre paréntesis, false, cierra paréntesis, punto y coma. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarlos en la terminal, a ver qué nos aparece. Y aquí está. True, verdadero, verdad. False, falso.
Los valores bool, los datos bool, son valores literales que representan la idea o el concepto de verdad y falsedad. Se usarán los valores bool extensamente cuando empecemos a agregar lógica de decisiones a nuestras aplicaciones, las cuales evaluarán las expresiones para ver si son verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Aquí otro detalle, por ejemplo, que he notado en los valores booleanos, que tienen similitudes, por ejemplo, y también entonces diferencias con los otros valores que estábamos viendo, ¿no? Que era, por ejemplo, aquí, a diferencia de los caracteres literales, los caracteres literales de carácter, de valor único, no necesitan operadores lógicos para ser expresados, al igual como ocurre con los literales enteros. Aquí también no se requiere, por ejemplo, poner true o false entre comillas simples o dobles comillas, porque cuando se hace eso, ya no se habla de la expresión true o false como conceptos, sino como palabras, como expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente y es es bueno también que lo mencionemos acá. Que ya lo habíamos visto antes. Uso de literales de cadena o string, ¿de acuerdo? Console, write, line y nuestra clásica hello, world. Cierra comillas, paréntesis. Otra, por ejemplo, console.writeLine, abre comillas, hello, ahí está, hello C#. Al final, como ya lo habíamos visto antes, los valores literales de cadena son palabras. Palabras, frases, oraciones, párrafos, libros. Son eso, una sucesión de caracteres literales. Y en este caso, como ya lo hemos visto antes, se encierran con comillas dobles, a diferencia de los literales únicos que se encierran con literales con comillas simples. Entonces, hasta el momento ya hemos visto los siguientes tipos de datos literales. Hemos visto datos literales de carácter, datos literales enteros, datos literales de punto flotante, datos literales booleanos y datos literales de cadena. ¿De acuerdo? Después de haber visto todo eso, hay que preguntarnos, ¿por qué resaltar los tipos de datos? ¿De acuerdo? Vamos a hablar del tema entonces. ¿Por qué resaltar los tipos de datos? Los tipos de datos desempeñan un papel central en C#. De hecho, el énfasis en los tipos de datos es una de las características definitivas y clave de C# como lenguaje de programación, en comparación con otros lenguajes como JavaScript. Los diseñadores de C# creían que pueden ayudar a los desarrolladores a evitar errores de software comunes mediante la aplicación de tipos de datos. Vamos a ver que este concepto se desarrolla a medida que obtengamos más información sobre C#. También hay que saber que los tipos de datos, como los hemos visto, definen también funcionalidades. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá este título para hablar un poco más al respecto.
aquí, ¿de acuerdo? Los tipos de datos definen funcionalidades. Los tipos de datos definen funcionalidades. Anteriormente vimos que los valores string y char se usan para presentación, no para cálculo. Se usan para mostrar valores, no para utilizarlos para calcular con ellos. Si se necesita realizar una operación matemática en valores numéricos, se deben utilizar los datos int o un decimal. Y si se tienen datos que se usan para la presentación o la manipulación de texto, se deben utilizar entonces los datos string o los datos de tipo char. Supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que se necesita recopilar datos de un usuario, como un número de teléfono o código postal. Dependiendo del país o región en el que nosotros nos encontremos, esos datos pueden contar o constar de caracteres numéricos. Sin embargo, rara vez se utilizan esos datos para cálculos matemáticos. Con números de teléfono también ocurre lo mismo. Con números de teléfono y códigos postales realmente no se hacen matemáticas. Entonces, esos datos se pueden preferir ser presentados como datos de tipo string al trabajar con ellos, ¿no? Es decir, ponerlos entre comillas dobles. Porque aquí, recordemos, se pueden poner datos alfanuméricos. Y lo mismo también puede pasar si estamos hablando de datos de tipo char. Ellos pueden incluir datos alfanuméricos. Lo mismo se puede decir de bow. Si se necesita trabajar con las palabras true, verdadero, y false, falso, pero como palabras, no como conceptos, en nuestra aplicación se usarían estas palabras como strings, es decir, rodearlas entre comillas dobles. Sin embargo, si se necesitara trabajar con el concepto de true, verdadero, o false, falso, al realizar una evaluación, entonces ahí sí se utilizaría como valores booleanos. Entonces siempre es importante saber que estos valores pueden tener un aspecto similar en sus equivalentes de literales de cadena, pero que en otras palabras pueden utilizarse con instrucciones o formas diferentes. Vamos a darle un ejemplo a lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Entonces escribamos las siguientes líneas de código. console.writeLine, abrimos paréntesis, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un valor numérico, pero que lo vamos a utilizar con propósitos como un valor literal de cadena. Es decir, vamos a utilizar estos números no para hacer cálculos matemáticos, sino solamente para mostrarlos. Entonces, abrimos comillas dobles y escribimos, bueno, ya habíamos escrito 1, 2, 3 antes, escribamos 4, 5, 6. Cierra comillas, paréntesis, punto y coma. Y vamos a escribir este mismo valor de otra forma. console.writeLine, abre paréntesis, 4, 5, 6, cierra paréntesis, punto y coma. Y lo mismo podemos decir, como estábamos hablando, con los valores de true y false, entendiéndolos como conceptos o como palabras. Entonces, por ejemplo, si yo escribo acá esta cadena, console.writeLine, abre paréntesis, punto y coma, true, cierra paréntesis, cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma. O si yo escribo acá console.writeLine, abre paréntesis, true, cierra paréntesis, punto y coma.
¿Qué ocurre con esto? Aquí en las líneas de código nosotros podemos, al momento de hacer la lectura, poder diferenciar cuáles son estos tipos de datos. Y en los códigos de colores, la forma de la sintaxis como están escritos nos pueden dar rápidamente la diferencia, ¿no? Podemos notar, por ejemplo, que cuando se escribe un valor entero, integer, aparece en color verde, mientras cuando escribimos un valor string o de cadena literal, aparece de color naranja, además de que tiene los factores de operación de las comillas, ¿no? Y lo mismo acá, cuando hablamos de un valor booleano, vemos que se ponen de color azul, a diferencia de cuando escribimos esta misma palabra, pero como valor de cadena literal, que vuelve y aparece de color naranja. En la lectura del código podemos diferenciarlos, pero ¿qué pasa cuando vamos a compilar? Esperamos un poco y aquí está. Vemos que en la consola se nos muestra 456, 456, true y true. Los valores se ven iguales. Tal vez la única diferencia que vale la pena mencionar es acá entre true y true. Y es que siempre cuando se utiliza true, verdadero, como concepto, el sistema, la terminal, va a mostrarlo con T mayúscula. Mientras que aquí, como lo habíamos escrito con T minúscula, intencionalmente, se mostró con la T minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? En la salida solamente se mostraron pares similares. El hecho es que los tipos de cosas que se pueden hacer con el int o el bold serán diferentes de sus equivalentes en string. Entonces, justamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque se ven visualmente iguales, sabemos que a la hora de operar el código, de realizar los racionamientos, van a operar de forma diferente dependiendo del tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a las conclusiones de esta sesión. Vamos con resumen. La conclusión principal es que hay muchos tipos de datos, pero en este momento vamos a centrarnos solamente en unos cuantos por ahora. Sabemos que los valores string o de cadenas literales o valores de cadena son palabras, frases o cualquier dato alfanumérico para la presentación, no para el cálculo. Sabemos que los valores char son para un único carácter alfanumérico, que los valores, los datos integer, es para números enteros, que los decimales es para un número con un componente fraccionario, y que habíamos visto que hay tres tipos de decimales, que son, bueno, de valores decimales o de valores flotantes, ¿no? Que son float, decimal and double. Y finalmente aprendimos que los booleanos son para los conceptos de true, verdadero, false, falso. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso terminamos la lección del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Si quieren más contenido como este y aprender un poco más sobre C# a medida que al mismo tiempo yo también estoy aprendiendo sobre este lenguaje de programación, los invito a pasar a los siguientes videos que estaré publicando en este curso aquí online. Sin más, muchas gracias por su tiempo y nos veremos con el siguiente tema. Adiós.